¿Qué pasó, Toño? Hola, buenas tardes. Estamos dando unos minutos para que acaben de llegar los compañeros para dar inicio a la sesión. Gracias.
puedo comentar. Estimada Berenice, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, Hola, José. buenas tardes, Ricardo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfectamente. Muy bien. Ahí habría que tener otra USB aparte para poder conectar la barra, pero ¿por qué? ¿Cómo otro? Para que se pueda escuchar bien el sonido. ¿Cualquier USB? No voy a comprender. Ah, pues Sí. nada más. ¿Usted un adaptador? No. ¿Alguien no tiene uno? Bueno, A ver, permítame. oye, estoy Estoy aquí, pero estamos haciendo un ajuste de sonido. ¿Lo puede colar? Por favor. ¿Qué era lo que falta el sonido que salga bien? Bueno, es que si quiere, le puedo conectar la barra. Tiene Ajá. que ver, pues, porque se va a escuchar muy bajo. ¿Me estás escuchando bien? Está bien al revés. Cuando él habla, Ah, Nosotros te estamos escuchando bien, la charla Berenice. sí, ¿Me para ellos. escuchas Para... tú? sí, valdría la pena conectar. Es que están conectando una barra de sonido. Y ya. Ok, pero ¿sí me escuchas? Sí, te escucho. Ah, excelente. Nosotros también te escuchamos muy bien. Lo importante es que ustedes me escuchen. Sí, Bueno, si quieres, en lo que conectamos y no se atrasan mucho los compañeros, creo que ya están en aula. Si quieres empezar a hacer la introducción sí, claro. eh, Bueno, de pues lo sí, que persigue voy introduciendo, pues muy buenas tardes, a todas y a todas, buenas noches en Ecuador. Eh, Estamos ya por iniciar la sesión. Apreciaríamos que quienes tengan oportunidad pudieran encender su cámara. Eh, Como saben, hoy vamos a tener una sesión especial. Nos acompaña la doctora Berenice Ramírez López. Voy a dar alguna información general sobre su trayectoria, aunque la verdad es que sería muy largo de contar aquí todo lo que ella ha hecho en su labor académica. Ella es licenciada en Sociología, maestra en Estudios Latinoamericanos con estudios de doctorado en Ciencias Sociales de la UNAM.
También cursó un posgrado en Desarrollo Económico, Planificación y Políticas Públicas en América Latina. Ella Esto es lo tiene. investigadora titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. También es miembro del comité directivo de Claxo y coordinadora de un grupo de trabajo en esta institución. Es profesora y tutora de los programas de posgrado en estudios latinoamericanos de la UNAM. También fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas y bueno, ha coordinado diferentes talleres, programas que sería muy largo de enunciar acá. También ha sido oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, además de otros muy numerosos cargos en su trayectoria. Entonces, bueno, pues más allá de los elementos que nos pudiera dar cuenta su larga trayectoria, pues creo que es mejor que podamos iniciar con la sesión del día de hoy, donde ella nos va a hacer favor de compartirnos pues varios elementos acerca de la estructura económica de las políticas en América Latina y el Caribe, que la verdad creo que nos va a enriquecer mucho acerca del conocimiento de nuestra región. Así que adelante, por favor, doctora Berenice, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Y sí, voy a hacer una exposición como habíamos quedado de 1 hora y después vamos a hacer un intercambio de preguntas. Incluso siéntanse con la libertad de avisarme si hay algo que haya quedado no claro para detenerme en una exposición porque traigo bastantes cuestiones. Algunas las voy a mostrar de manera muy rápida, otras me voy a ir deteniendo porque sé que el proceso que me pidieron pues es dar un panorama de las sociedades latinoamericanas, los efectos del neoliberalismo, la disputa por la hegemonía mundial, las respuestas gubernamentales y los movimientos sociales alternativos. O sea, son varios puntos que los voy a tocar de pasada para situarnos en algunos de los aspectos que me interesan. El contenido van a ser estos 5 puntos, empezando por el mundo en grave riesgo, la disputa por la hegemonía mundial, el panorama de las sociedades latinoamericanas, las respuestas gubernamentales, haciendo énfasis en el primer y segundo ciclo del progresismo en el siglo XXI y el ascenso de las derechas, el 4, las evidencias, y el 5, la situación actual y las tensiones entre diversos paradigmas. ¿Por qué señalo que el mundo estamos en un momento de riesgo? Principalmente porque se están observando los límites de un sistema de explotación, de acumulación incesante, de extracción y despojo de valor y riqueza de los países del centro a la periferia dependiente, que ha provocado una crisis ecológica que afecta a la reproducción social y que se ha sostenido por la dominación de las armas, la violencia, la concentración de poder y la construcción de hegemonía cíclica. ¿Qué evidencias tenemos recientes? La crisis sanitaria de la pandemia 2019-22, la crisis ecológica, que todos estamos sufriendo cambios en el calentamiento global, que se expresa de distinta manera, lluvias más intensas, ciclones más intensos, sequía, la afectación a la producción por el desajuste de las cadenas productivas que se dio con la pandemia del COVID. Y después de la pandemia, pues se vino un proceso inflacionario alto. Y ahora estamos enfrentando la disputa entre los Estados Unidos y China, entre la Unión Soviética, que también interviene, la guerra en Ucrania, y en otras regiones, las disputas también militares que se dan en Asia, y actualmente la guerra de mercancías, ¿no? A través de los aranceles y un proceso de desvalorización de la vida
como si no tuviera esa validez para los seres humanos. Entonces, evidentemente estamos en una crisis social y una desaceleración del crecimiento de las economías occidentales frente al crecimiento de las economías de Asia y principalmente de China. En esa gráfica ustedes pueden observar cómo o por qué se dice bajo crecimiento. El crecimiento del capitalismo en la época de oro, que lo presentamos después de la segunda posguerra de 1945 a finales de los años 70, el PIB mundial estaba creciendo al 4 o 5% anual. Y en los últimos 15 años, del 2.8, del 3% no pasa esa tasa de crecimiento, y se observan crecimientos bajos en la eurozona, en los países de Europa. Por ejemplo, Alemania en este año va a presentar una de sus crisis más profundas en términos de crecimiento económico. Toda la zona del euro está creciendo a menos del 1%. Las economías de los países emergentes, que básicamente ahí a veces meten América Latina, pero realmente América Latina lo podríamos catalogar más como países dependientes, y en desarrollo han tenido un crecimiento del 3.7, 3.9. Las economías de Asia son las que vienen creciendo más, e incluso se había proyectado que China este año crecía al 4%, y estamos en julio y la economía china ha crecido al 5.6%, o sea, más. Igual la economía de India, viene creciendo al 6.3%, y las otras que ahí ustedes pueden observar, el crecimiento de los Estados Unidos, 1.7%, y que por eso está aplicando otro tipo de medidas para recuperar crecimiento económico y para recuperar la hegemonía económica, ¿no? Que se lo está disputando China. Esto muestra lo mismo que en la gráfica anterior, pero para que lo tengan como más claro con colorcitos en las distintas zonas, pero nos está mostrando el mismo fenómeno. ¿Por qué decimos esto del sistema? Bueno, primero tenemos que recordar cuestiones básicas. ¿Qué es el capitalismo? Es un proceso constante de acumulación y reproducción de capital que se apoya en la expansión a nivel mundial de la relación capital-trabajo a partir del siglo XVIII, y que se vincula con todo el proceso político de la modernidad, que está representado por la construcción de un Estado liberal, por democracias representativas, por una perspectiva eurocéntrica, es decir, que el crecimiento y desarrollo que el resto del mundo debe de seguir es a la similitud de Europa, con una colonialidad del poder y con una visión patriarcal. De esa manera, el capitalismo se ha venido construyendo a lo largo de estos 3 siglos. Construye su hegemonía económica, política, militar, cultural e ideológica, imponiendo formas de ver y de estar a sus críticos y su rechazo. Un ámbito explicativo, que es el que a mí me interesa subrayar, es analizar la reproducción social, cómo las personas han construido su sobrevivencia, es decir, qué y cómo producen, intercambian, es decir, comercian, consumen, lo que implica también la expresión de la cultura, en un análisis situado. ¿Qué perspectivas ha tenido el capitalismo para avanzar en estos siglos? Si recordamos la construcción del capitalismo en el siglo XVIII, pues vamos a encontrarnos ahí la primera revolución industrial, el uso de la máquina de vapor, la construcción de producción ya en manufactura y en las primeras fábricas, pero en el siglo XIX crece a partir de una perspectiva de libre mercado. Es un Estado liberal conservador, donde hay mucho dinamismo comercial en todo el siglo XIX,
y que es la época también de la colonización de varios territorios, ¿no? Cuando de América Latina se lleva productos, se siguen saliendo productos más vinculados con los bienes primarios y que sirven a todo este proceso. Evidencias de una primera crisis fuerte fue la crisis que va a una depresión en 1869-1893 y que van a mostrar la crisis del mercado autorregulado o la crisis del mercado, del libre mercado, que va a tener manifestaciones, ese contexto mundial, en varias expresiones alternativas, ¿no? En América Latina tenemos, por ejemplo, la expresión, al menos en el caso de México, de la Revolución Mexicana, ¿no? Y en la Unión Soviética, la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, ahí se está viendo las primeras fisuras de alternativas. Luego tenemos la conocida crisis del capitalismo 29-31 a través de la caída de las bolsas de valores que dieron lugar a la expresión, por un lado, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Y toda esta conflictualidad que se da en ese periodo va a llevar a la construcción de un diferente paradigma económico. Se va a dejar el libre mercado y se va a adoptar la participación del Estado en la regulación económica para atender esos fallos. Y ahí es donde está principalmente la perspectiva keynesiana. Y también se va a mostrar que las guerras van a mostrar las vulnerabilidades de las familias ante los riesgos sociales y va a empezar a construirse los estados de bienestar que van a dar paso después a la edad de oro del capitalismo. Nosotros hemos aprendido que el estado de bienestar nace en Europa, pero cuando revisamos a la región de América Latina, tenemos la expresión de varios políticas social que proviene de los trabajadores, donde por ejemplo los maestros, los que trabajan en talleres, tienen sus sistemas de seguridad social de manera todavía no reconocida, pero aparecen ya las deudas sociales del magisterio. O sea, lo aprendimos que es en Bismarck, pero cuando revisamos hasta nuestra región, nosotros tenemos también esos apoyos en el siglo XIX. Esta perspectiva la voy a hacer muy rápida, de ahí me voy como después de toda la edad de oro del capitalismo, después del 45, de los 70, viene otra crisis, la crisis de los años 70, que se va a presentar como una crisis de estanflación, porque aumenta el estancamiento, aumenta la inflación, y ahí se achaca que es los fallos del gobierno, la intervención del gobierno, y crisis fiscal, y hay gobernantes que representan esa visión, Margaret Thatcher, Donald Reagan, donde van a volver a regresar al paradigma del libre comercio, donde el sector privado sea el que vaya comandando, no el Estado, y se va a ir acompañando también de revoluciones tecnológicas como son la aparición de microeléctricas y de nuevos materiales, que van a llevar también a una transformación de la banca, una fortaleza ya del sector financiero, y va a dar paso a lo que conocemos como el neoliberalismo, donde ya hay una mercantilización cada vez más creciente, no solamente de mercancías, sino también de servicios, de recursos y de la misma reproducción de la vida. Se impone una nueva forma de ver el mundo, funcionamiento a través del libre mercado, prioridad de lo privado, prioridad del esfuerzo individual, del individualismo, de las finanzas internacionales, que el crecimiento se da por el alza de acciones, por la dinámica del sector inmobiliario, y lo que más se busca es la obtención de renta que la obtención de ganancia. Por eso llegamos a este periodo que lo llamamos como el periodo de financiarización. Aquí se acota al estado de bienestar y se da paso al estado liberal conservador a partir de nuevas funciones. ¿Cómo podemos identificar
al Estado liberal conservador, aquel que solamente se va a ocupar de los más pobres a través de políticas asistenciales, y el resto de las personas que puedan acudir al mercado a comprar educación, salud, bienestar, lo puedan hacer. Ya no va a ser una obligación de los estados. Así llega a América Latina el neoliberalismo con primero la crisis de la deuda externa, que para enfrentarla se llevan a cabo políticas de ajuste estructural, de estabilización, que van a abrir nuestros mercados, que se va a eliminar toda la política proteccionista y se va a eliminar aranceles, se va a obligar a los países a que pertenezcan al GATT, hoy la Organización Mundial del Comercio, y de esa manera entramos al proceso de globalización económica y de globalización mundial, donde el Estado cambia su función, solamente va a ir subsidiando, o sea, va a ir facilitando el funcionamiento del sector privado. Y por eso señalamos que entramos a un nuevo patrón de acumulación donde prevalece lo que ya he mencionado: individualismo, propiedad privada, competencia, libertad de elección y libre mercado, que es lo que va a caracterizar a este periodo. A todos los países, no solamente a los latinoamericanos, se impone una política económica que se le conoció como Consenso de Washington, porque hubo una coincidencia entre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde se les solicitan a los gobiernos disciplina fiscal, es decir, que no gasten más de lo que tienen para que no entren en deuda, que hagan recorte de gasto público, y generalmente lo que recortan es el gasto social. Hay un incremento de la base tributaria. En todos nuestros países aparecen los IVA, ¿no?, que no los teníamos antes. La liberalización de las tasas de interés para hacer muy alto el crédito. Libre rotación de las monedas, es el periodo donde nuestras monedas se devalúan. La liberalización del comercio, la liberación de la inversión. En el periodo de sustitución de importaciones, nuestros países podían tener inversión, pero resguardar sectores estratégicos, como el petróleo, la electricidad, o las comunicaciones, o la educación y la salud, y en ese momento se tenía que abrir toda a la inversión extranjera, y una privatización de empresas públicas, ¿no? Garantías de seguridad legal para los derechos de propiedad industrial. Y bueno, ahí hay una gráfica de los ciclos de esta economía mundial, como en periodos de crisis tiene que cambiar de política económica, y hemos variado de libre comercio a una participación del Estado, ¿no? De libre comercio a políticas keynesianas, después a libre comercio, y ahora estamos en una serie de políticas heterodoxas donde también participa el Estado, pero se deja el libre mercado, y así viene caminando el capitalismo, ¿no? Ahí lo que está mostrando es la tasa de ganancia, no el Producto Interno Bruto, sino cómo la tasa de ganancia, al disminuir, conduce a que se busquen nuevos espacios de inversión, a que haya revoluciones tecnológicas para volver a impulsar al sistema. Esa es la forma como funciona el sistema a través de esta. ¿Alguna pregunta antes de entrar al punto 2 del panorama de las sociedades latinoamericanas? Sé que lo estoy haciendo rápido, tengo poco tiempo, pero querían como una visión general. Pero si quieren o tienen alguna pregunta, me la puedo ver su mano si está levantado, y de esa manera hacer parar en lo que sigue. Si no, continúo, porque quiero mostrarles de manera rápida por dónde ha ido los ciclos de la economía latinoamericana y su condición de inserción dependiente de la economía mundial, ¿no? Evidentemente que el encuentro de Europa con América Latina se da en el siglo XVI, pero en ese momento estamos en un periodo de mercantilismo a nivel mundial.
todavía no se establece la relación capital-trabajo como la relación dominante que va a conducir el dinamismo de la sociedad. Y lo que caracteriza es precisamente que esa relación capital-trabajo sea la dominante para llevar a cabo todo este proceso de construcción capitalista. Y esto se da en nuestra región después de que nuestros países se vuelven independientes, o sea, después de la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se constituyen estados nacionales, y lo primero que se impulsa es el patrón de acumulación o modelo de desarrollo primario exportador, hasta la segunda mitad que va de la segunda mitad del siglo XX, 1860, hasta 1930 en la mayoría de los países, para después entrar al modelo de sustitución de importaciones, o que se identifica mejor como industrialización inducida por el Estado, ¿no? Un pensador como Raúl Prebisch, que después fue director de la CEPAL, consideraba que la manera en que los países latinoamericanos podían desarrollarse era a partir de que se industrializara. Entonces, si no teníamos burguesías como en Europa que fueran emprendedoras, entonces el Estado los iba a impulsar para que fueran emprendedores, porque eran más rentistas, o sea, se dedicaban más al comercio y no tanto a hacer toda la actividad empresarial. Y este modelo en los países grandes se impulsa desde los años 30, y ahí ustedes vayan pensando si están trabajando en algún país, qué presidente estaba, qué tipo de política había políticas fiscales que estaban favoreciendo la industrialización, y este proceso se da hasta finales de los años 70, que coincide con lo que señalaba de la crisis del capitalismo en los años 70, que tiene que ver con aumento de precios de petróleo, que tiene que ver con estancamiento en muchos países. El tercer patrón o modelo que tenemos es el neoliberal, donde la región tiene una configuración diferente. Los países del Cono Sur adoptan un proceso de reprimarización. Se dedican a producir nuevamente bienes primarios, y dejan de lado la producción industrial, que países como Argentina, principalmente ahí se ve mucho, cómo cambia esa producción industrial por la producción de soya, porque ya le estaban comprando mucho los países asiáticos. Eh, 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 y lo mismo le pasa a Brasil, donde deja esa actividad industrial que tenía, ese dinamismo, y sus principales productos de exportación son el jugo de naranja, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay un proceso de reprimarización. Pero se da en otros países como México y Centroamérica, se da un proceso de maquila, ¿no? Nosotros nos volvimos países maquiladores, y entonces ahora exportamos bienes manufactureros, algunos de alta tecnología, ¿no? México exporta tecnología como es en las pantallas de plasma, como es en estos conductores, lo mismo Costa Rica, ¿no? Y esto nos va a llevar después, este patrón, a que a finales del siglo XX empieza una nueva etapa que le podemos llamar post-neoliberalismo, y que tiene distintas características, ¿no? ¿Qué características tiene? Las voy a explicar más adelante. Simplemente señalar que tenemos un elemento muy dinámico, por eso se le llama el primer ciclo de los gobiernos progresistas, porque empezamos con Venezuela, con un gobierno socialista, desde 1999 hasta 2025, se mantiene Cuba, y vienen todos los procesos de revolución ciudadana en Ecuador, que a los ecuatorianos lo tienen muy presente, el buen vivir en el caso de Bolivia, los gobiernos progresistas de Lula y de Dilma en Brasil, todos los gobiernos de Kirchner en Argentina, y cuando en el 2015, con la caída de Dilma, empieza a arribar nuevamente la derecha, pero ahí empieza la región a cambiar, y México en el 2018 gana el primer gobierno progresista,
y de ahí los demás, y entonces ahí entra la segunda ola del progresismo, pero al mismo tiempo va conviviendo el ascenso de la derecha. El golpe en Bolivia dura unos meses nada más, porque en 2020 vuelve a ganar Arce, y ahora estamos en una incógnita y nuevamente regresa un gobierno conservador, ¿no? Bien, eso lo explico más adelante, ahorita lo dije rápido. Entonces, estas consecuencias llevó al rentismo, ¿no? Autora que recuerda a Mariana Mazzucato que lo que más ha prevalecido en las últimas décadas es la extracción de valor más que la creación de valor, porque se extrae de regiones, ya sea materiales o materias primas, o finanzas, o ahorros o ingresos de las personas, más que estar creando nuevos valores, ¿no? Y que se va adoptando, por ejemplo, la teoría de la gestión pública, ¿no? Donde incentiva el traslado de métodos empresariales a la administración del Estado a partir del análisis del costo-beneficio, de la subcontratación de funciones entre el sector privado para el sector público, limitando la capacidad estatal. Esta parte es muy importante de la gestión pública porque los gobiernos progresistas tienen a veces muchas dificultades para impulsar sus propuestas de los distintos gobiernos, porque el personal que está ahí se acostumbró a subsidiar parte del proceso al sector privado, ¿no? Hospitales, bueno, el sector privado que haga los análisis, los laboratorios, y entonces le vendían el servicio al sector privado. Reconvertir eso nuevamente a bienes estatales, a bienes públicos, ha sido muy difícil. Y además están ya acostumbrados a un tipo de trabajo de costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta? Esto no alcanza, esto no lo hago, aunque sea un derecho social, no alcanza, ¿no? Esa es la parte más compleja. Bien. Y bueno, el otro elemento es el desarrollo de mercados de capitales, ¿no? Que ahora se ve si es rentable, depende del índice de acciones. A veces no es necesario ver si hubo una inversión nueva, sino más que nada hay que ver si la acción subió o bajó, ¿no? Y eso te permite crear otro sector más rentista que ha llevado a incluso a la creación de nuevas monedas, criptomonedas, ¿no? Y eso es una configuración distinta del capitalismo. Bueno, todo esto que he dicho de los ciclos lo pueden observar en esa gráfica de América Latina de 1900 a 2019, como su periodo de mejor, ¿se ve ahí el cursor? No se ve el cursor. Como el periodo de crecimiento más alto fue entre los años 50 y los años 70. Aunque tiene ahí la parte horizontal, son los promedios de crecimiento por sexenio, ¿no? Entonces vean, en la primera mitad del siglo XX tenían crecimiento del 4% como promedio y en periodos de crisis, aquí llegando al cero. Luego aquí se observa bien la crisis de los años 30. Luego aquí se observa la estabilidad que llevó el modelo de distribución de importaciones de crecimiento más o menos del 6% anual para América Latina. Fue el periodo de urbanización, el periodo de creación de servicios. Luego la crisis de la deuda externa, que aquí se ve el pico, ¿no? Luego, cómo no ha podido recuperar el dinamismo de crecimiento económico. Aquí nada más estamos hablando de crecimientos económicos. Y aquí se los muestro en un periodo más corto, de los años 50 al 2023, donde se ve nuevamente la crisis de la deuda y se ve la crisis de la COVID, ¿no? Como ahí se muestra en ese momento. Bien. Y bueno, ¿qué elementos trajo el neoliberalismo en términos sociales? La pobreza ha estado presente siempre en la región. En los años 80, el 40% de la población estaba en situación de pobreza, pero con el neoliberalismo en una década subió casi el 50%. Entonces, eso fue lo que empezó a regresar
a impulsar políticas asistenciales y una participación del Estado. Esto que decía de cuáles fueron las respuestas gubernamentales en el siglo XXI, que se le conoce comúnmente como el periodo post-neoliberal, pues está ahí la parte de los gobiernos socialistas, Cuba que se mantiene desde 1960, con bloqueos, con muchos problemas para su funcionamiento, Venezuela del 99 al 2025, y luego viene la primera ola de los gobiernos progresistas, ¿no? Ahí marcamos Ecuador del 2007 al 2017 con la Revolución Ciudadana, Bolivia de 2006 a 2019 con una interrupción que se establece de 2020 a 2025, los progresistas desarrollistas con Brasil de 2003 a 2016 y luego con interrupción también y nuevamente se retoma de 2019 a 2025 con Argentina del 2003 al 2020, ¿no? Ahí, y el resto de países como Colombia, Chile y algunos otros con un neoliberalismo mitigado. Ahí también como gobiernos progresistas no está, pero hay que ponerlo, porque es muy importante el caso Uruguay, ¿no? En este primer ciclo, que también llegó a muchos elementos importantes. La segunda, pues se abre con el caso de México, ¿no? Es el primer el gobierno progresista que llega después de la Revolución Mexicana y que al menos con el triunfo de Claudia, pues tendrá el periodo 2018-2020. Y luego vienen otros países con gobiernos también más progresistas, Honduras, Guatemala. Ahorita pongo un mapa de cómo ha cambiado la región. Y ahí lo que prevalece es una política heterodoxa de participación del Estado en la gestión de la economía, el Estado invirtiendo en infraestructura pública y con muchos programas de inclusión social. El elemento más importante que ahí tampoco lo puse, pero que es decisión de varios países, es el aumento de los salarios, que se habían quedado completamente estancados desde la crisis de la deuda, ¿no? México, el salario mínimo de 1976 a 2016 había perdido el 80% y no lo había restablecido, ¿no? Y de 2019 a 2024 logra que crezca más del 100%. Entonces, Brasil hizo lo mismo en el periodo de Lula, y esa combinación dieron como resultado una disminución de pobres. Ese es el nuevo mapa político en términos de lo rojito, gobiernos con espectro de izquierda y en donde queda la derecha, ¿no? Pero que están en constante disputa, ¿no? Aquí Uruguay todavía aparece con el gobierno anterior, antes de que ganara el actual, es nuevamente un gobierno progresista, pero va cambiando el mapa político. ¿Qué evidencias? Y ahí mostraré gráficas básicamente, cómo creció en los países de la primera ola progresista. El primero pues es Brasil, que siempre despega, ¿no? Bolivia, Ecuador. Cuando se ve a Bolivia solita, es impresionante mirar cómo tuvo el crecimiento del PIB del 6% en los primeros años de Evo, ¿no? Pero que ahora se encuentra con problemas de crecimiento. ¿Qué les ayudó? Que había un precio importante de las bienes minerales que en este momento se requerían para la producción de la tecnología de punta que está vinculada con teléfonos, con pantallas planas, como buenos conductores, esos materiales. Entonces, eso favoreció también a esa primera ola de buenos precios internacionales, países que se habían reprimarizado y que les favoreció esta parte. Pero la precariedad laboral ha venido aumentando. ¿A qué le llamamos precariedad laboral? Le llamamos
a un crecimiento del trabajo asalariado desprotegido, o sea, sin derechos laborales, sin derechos sociales, que no tienen seguridad social, que no tienen acceso a la salud. Y también que no son jornadas completas, son jornadas cortas, precisamente para pagarles menos. Otra que son por contratos cortos, para que no hagan antigüedad a las personas. Entonces, ese ideal de estado de bienestar que se pensaba que el trabajador asalariado inscrito a la seguridad social al final de su vida laboral iba a encontrar una pensión, se va esfumando, porque ya los jóvenes es difícil que encuentren un trabajo formal protegido, y eso se da en toda la región, ¿no? Por eso aparece también esta variación de las tasas de crecimiento. ¿Qué pasa cuando hay esta disminución de las tasas de crecimiento de los niveles de ocupación, que aquí está básicamente mostrando la relación capital-trabajo? Pues crece más el trabajador independiente, lo que se llama trabajador por cuenta propia, más las actividades de comercio, y todas sin estas prestaciones laborales, ni de seguridad social, ni vacaciones, ni aguinaldos, ni nada. Pero se nota cómo la influencia de los gobiernos que hicieron aumento salarial se ve en esa gráfica del aumento de salarios a partir de 2008, cómo se detienen ahí después en el periodo de COVID. La pobreza disminuye, y es efecto de esas políticas sociales que impulsaron básicamente los gobiernos progresistas, y como estamos aquí, se está midiendo a toda la región, pues se ve de esa manera. Pero a pesar de que se logra disminuir, no logra llegar a los niveles que tenía en los años 80, todavía siguen siendo superiores el nivel de pobreza y el nivel de pobreza extrema. Aquí lo que se quiere mostrar con estas flechitas es cómo va disminuyendo la pobreza. Y aquí otro elemento, cómo se diferencia la pobreza de la pobreza extrema. Es un indicador que antes se decía, si una persona gana menos de $1 al día, es pobre. Entonces empezó toda una discusión, pero es que el dólar, por el tipo de cambio, puede significar mucho o poco, dependiendo del país. Entonces empezó a trabajar por canastas alimentarias. Y lo que más prevalece es aquel hogar que puede comprar con su ingreso la canasta básica, está en extrema pobreza. Si puede comprar más de una canasta básica, e incluso en países como en México tenemos canasta básica rural y canasta básica urbana, y en esa canasta urbana entran transporte, calzado, vestido y demás. Si pueden con una, es que están en pobreza, menos de una, en extrema pobreza, ¿no? De esa manera se va midiendo en la región. Y bueno, lo que disminuyó con los programas sociales y asistenciales fue la extrema pobreza de 1990 a 2014, cuando vuelven hay problemas de crecimiento y demás, vuelve a crecer la pobreza extrema. Básicamente aquí es donde vuelven a llegar gobiernos de derecha que eliminan muchos de los programas sociales, pero seguimos teniendo un persistente más del 10% de población en pobreza. ¿Qué tenemos en términos de situación actual para dejar espacios a preguntas y a discusiones? Que la región, ustedes lo han escuchado, es la más desigual del mundo. Y evidentemente seguimos siendo la región más desigual, donde el 10% de los más ricos se pueden llevar hasta el 40% del ingreso nacional, pero lo más sorprendente es que el 1% de los más ricos, al menos en el caso de México,
se lleva el 80% de los recursos financieros, ¿no? Entonces, esa extrema concentración, pues lleva a que haya una gran desigualdad en la región, y lo pueden ver, que es la línea morada hasta arriba. La línea roja nos está mostrando el caso de Asia Oriental y el Pacífico, la verde Asia Meridional, la parte azul, que es la más baja, los países industrializados. El caso que le sigue a América Latina es África subsahariana, y esta parte gris es Europa Oriental y Europa Central, ¿no? Entonces, bueno, de todas las regiones es el que sale con una mayor alta concentración de la riqueza, que lo pueden ver ustedes ahí entre una comparación entre lo que se lleva el decil 1 en Colombia, en Brasil, en Honduras, en el caso de México, y lo que se lleva, en el caso de Ecuador, es el decil 1 se lleva el 1.9% del ingreso, los deciles del 1 al 4, el 15.8%, y el decil de más altos ingresos, el 31.5%. Aquí se muestra que el país en 2022 que tenía una mayor alta concentración era Colombia, y por eso ustedes, si conocen esos datos, pueden observar mejor por qué la oposición de ciertos sectores a ciertas reformas que los han beneficiado cuando han sido muy importante para ellos, para su acumulación personal, individual o de familia. Frente a otros, aquí muestran los de menor concentración, el caso de Argentina, y debe de estar también Costa Rica. Costa Rica aquí ya muestra un 36.3, después de haber sido la Suiza de América, que ya lo explicaremos con mayor detalle más adelante. Bueno, a eso se refiere. ¿Qué es un decil? Los ingresos de la población se dividen en 10 partes, y se ve cómo se van distribuyendo esos niveles de ingreso por el número de población dependiendo de esos ingresos. De esa manera se van obteniendo cuánto se lleva el de menos ingresos, el que sigue y demás. Y entonces ahí es como pueden ver, se puede ver la alta concentración, o incluso ya hay índices como el índice de Gini, que yo no sé si más adelante tenga una gráfica del índice de Gini, pero creo que sí. Esto que veíamos de la precariedad, pues se ve más también con este empleo informal, donde casi el 50% del empleo es informal, tanto para hombres como para mujeres, y se acentúa en la población de 15 a 29 años y en la población de más de 65 y más años, ¿no? Esas condiciones de informalidad. Les cuento que para el caso de México, nosotros hemos detectado que los jóvenes logran un empleo formal hasta después de los 30. Entonces, ahí esa desventaja es una desventaja alta, porque no tienen seguridad social, y entonces eso los va a llevar a trabajar más años o a no tener esas condiciones. Cuando antes se veía esa incorporación desde los 20 años. Y eso, bueno, ha venido aumentando. Y aquí, bueno, las diferencias de educación dependen también de los deciles de ingreso, ¿no? Como aquí no son deciles, aquí se dividió a la población en 5 partes por quintiles. Entonces, como el quintil de más altos ingresos, por ejemplo, en educación primaria, pues no se nota mucho, casi todos van llegando, ¿no? Con del año 2000 al 2022, el 96% tiene educación primaria frente al 90% del decil de más altos ingresos. La secundaria baja, que sería la secundaria de América Latina, de México, perdón, y la secundaria alta, que sería ya con el bachillerato. Entonces ya aquí se abre mucho la relación, ¿no? Los de más altos ingresos, el 90% termina el bachillerato, los de más bajos ingresos solamente el 54%. Entonces, esos elementos
pues van acumulando inequidades, desigualdades y diferenciaciones en la población. Otro elemento que caracteriza es que exportamos no solamente mercancías, sino exportamos trabajadores, de todos los migrantes. Y entonces lo que significa la entrada de esos recursos para países, pues es muy significativa para el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala. Ahí Ecuador representa el 5% del PIB, para México representa el 4%. Señalo este cuadro porque observen lo que pasa ahorita con la política de Trump de sacar a migrantes que al mismo tiempo trabajaban y permitían el sostenimiento de sus familias en América Latina. Entonces ahí se van a agudizar los problemas sociales porque es una fuente importante, al menos para los países centroamericanos, ¿no? Y bueno, en términos de pobreza, ese es un mapa de cómo está la pobreza distribuida, considerando por colores. Las más oscuras son los lugares donde tienen pobreza en más del 50% de la población, entre 45 y 60 es el siguiente moradito. Los más azulitos que tienen entre un máximo de 15% de pobreza. Más o menos así es donde está el mapa. Con esto ustedes pueden ver las diferencias del tipo de política que es instrumento. Hay que saber de qué estado estamos hablando, de cómo fue su construcción, de qué tipo de población y cómo está de esa forma construida. ¿Qué está pasando en los últimos meses con esta disminución de la exportación de bienes y servicios que ha tenido la región desde el COVID, que aquí que muestra en 2020, ¿no? Y qué bueno que sigue siendo bajo la exportación del mundo, es la parte azul, y la parte naranja son las exportaciones de América Latina, y que ahora pues vamos a ver afectaciones con el aumento de aranceles. Aquí puse la palabra integración, subordinación, dependencia, sincronía. Este cuadro me llamó la atención porque habla de cómo contribuye la región al crecimiento mundial. Entonces, América Latina sí ha contribuido en sus recursos naturales, sus recursos humanos. En los años 70, 80 tenía una fuerte participación en las exportaciones, como el 10%. Y cada vez, a pesar de que sigue siendo dependiente, hay una menor participación de la región en el crecimiento mundial. Ahí nos está mostrando que en el periodo 90-2023 participó con el 0.5% y se espera que en los próximos años participe con el 0.3%. A diferencia de las economías emergentes o las economías avanzadas, ¿no? Hay una distribución del trabajo donde nos toca ser proveedores de materias primas, pero quienes se llevan a más parte tecnológica y demás, está situado en otro lugar. Hay un diagnóstico estructuralista que cuando planteé en el índice que iba a hablar de disputas de paradigmas, un paradigma del estructuralismo latinoamericano que lo representa bien la CEPAL es que se sitúa en la visión de que necesitamos más crecimiento, pero también ya han trabajado sobre los límites del crecimiento por el calentamiento global. Entonces dicen, necesitamos más crecimiento, pero los países no pueden sobrepasar el 5% del PIB, porque entonces hay una afectación en el calentamiento global. Pero ellos identifican los siguientes trampas en la capacidad, ¿no? Por ejemplo, dice, la década 2014-23, el crecimiento anual fue de solo 0.9%. Esto es menos del 2% al que creció en la década perdida del 1980. Estamos en una segunda década perdida. El crecimiento promedio en 2024 fue de 2.2 y el de 2025 se estima en 2.4,
antes del choque geopolítico reciente, posiblemente será más baja. El bajo crecimiento se asocia con baja tasa de generación de empleo, que en la segunda década perdida fue solo de 1.2% anual, la más baja en los últimos 75 años. La productividad de la región ha permanecido estancada o a la baja por décadas con respecto a los países del sudeste de Asia y países de la OCDE. Entonces dice, enfrenta retos considerables de crecimiento del PIB, elevadas tasas de interés, carga del servicio de la deuda, ocurrencia de desastres naturales, entre otros. Va señalando, tenemos baja capacidad para crecer y transformar, tenemos alta desigualdad que ya se los mostré, movilidad social baja. ¿Qué significa movilidad social baja? Que la persona que crece, que nace en el decil 1, se queda en el decil 1. Y en la época del periodo de sustitución de importaciones, el que nacía en el 1 tenía la posibilidad de ascender al 4, al 5. Entonces, eso se ha estancado. Esta es como una visión desde el crecimiento. Lo que uno observa en los distintos... bueno, sigo explicando esto y ahorita explico los otros paradigmas. ¿Por qué sigue la salida de capitales? Bueno, los estados ya no pueden emitir moneda como se emitió para la deuda externa. O sea, los países emitían, el banco central emitía moneda y entonces por eso hubo ese proceso inflacionario. Para su financiamiento lo tiene que hacer a través de títulos de deuda en los mercados financieros. Que presta, ¿no? La financiación ha provocado una elevada concentración y centralización en los gestores de fondos, en conjunto con una sobreacumulación de capital dinerario, traduciéndose en una acentuada volatilidad y una tendencia de los retornos a la baja. Esto que ven aquí es que de América Latina sigue saliendo más capital del que nos llega inversión extranjera, nos llega préstamos, nos llegan varias cuestiones, pero lo tenemos que pagar en intereses, ¿no? Es como su tarjeta de crédito. Ustedes compran, terminan, si van pagando nada más lo que muestra en lo mínimo, pues se van a tardar 10 años a lo mejor en saldar la deuda y el producto que compraron lo pagaron 4 o 5 veces más. Y aquí, bueno, si están pidiendo deuda y pidieron muchos en la época de la COVID, pues van a tener que transferir a través de esos pagos. Bueno, esto está generando evidentemente restricciones para los países, pero ¿de quién es la culpa? No de los países, sino de los organismos internacionales, de la política como la del Fondo Monetario Internacional, que impuso una disciplina fiscal, que impuso austeridad. Y entonces ya hay un movimiento a nivel mundial de varios economistas, premios Nobel, entre ellos, diciendo eso debe de cambiar, o sea, y seguir teniendo al mundo, el 50% del mundo en pobreza, con hambre, con guerras, con misiones, hay recursos. Yo por eso siempre digo hay recursos, pero están muy mal distribuidos y muy concentrados, y evidentemente que eso es un proceso de lucha política y de poder económico, eso no lo van a ver. Ahora entro con lo de Ecuador. Ecuador, ha sido su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 1990 a 2022. Y ahí pueden ustedes observar, por ejemplo, los periodos de crisis de 1999. Ahí los que son politólogos a veces hay que asociarlo también con la crisis política que estaba pasando en ese momento. Y también los periodos de crecimiento. Ahí se ve un poco la expresión de la revolución ciudadana que tuvieron crecimiento alto del PIB, pero que también se asoció con lo que decía altos precios de las materias primas. Después una crisis, 2014, y aquí todos los países tuvimos esta de 2020, o sea, la de la COVID, todas la tuvimos, el mundo la tuvo. Y ahí está la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. El interno bruto per cápita significa lo que si pensáramos que
no, este es el PIB total, a precios constantes. Lo rojo es América Latina, lo que está en azul es el caso ecuatoriano. Entonces hay años como del 2011 al 2014 que Ecuador creció más que el dinamismo que traía América Latina. Y ahorita pues ya están igual. Este es por habitante, cómo ha venido creciendo en América Latina, que es la parte roja, y en Ecuador, que ha tenido este proceso. Cómo ha bajado la pobreza, y la pobreza es extrema del 2001 al 2023. La azul es la extrema pobreza, que cayó del 20% al 8%, y la pobreza en general del más del 50% al 36%, ¿no? Eh, eh, pero hay población que cuando le preguntan su ingreso le alcanza, pues un 50 y tantos por ciento dice que no le alcanza. O sea, sobrevive, pero no le alcanza. Sale de la pobreza extrema, pero sí sigue siendo insuficiente. Esta época de financiarización del neoliberalismo hay que mirarla no solamente en la parte económica, sino cómo nos impacta en nuestra manera de situarnos y de ver el mundo. Nos introdujeron el esfuerzo tiene que ser individual, tienes que competir con el de junto, tienes que darle de codazos y no dejarlo pasar, ¿no? Y eso es lo que una perspectiva, un paradigma diferente como el del buen vivir, trata de resaltar la parte comunitaria, de solidaridad, de apoyo mutuo, frente a este exceso de individualismo en el que hemos vivido. Pero cuando estás formado, cuando tu educación, cuando tu currícula te orienta hacia allá, pues lo vas teniendo en toda tu actuación, ¿no? Otro elemento fue una distorsión que provoca la rápida obtención de rentas, y entonces ahora se especula con todo, y eso deforma más al sistema. Esto que decían de más extracción de valor que creación de valor, que ya les había señalado de Mazzucato. Y aquí me encontré una gráfica hoy que me pareció interesante de la guerra, ay, guerra comercial. Pero vean, no sé si logran ver, no puedo ampliarlo más porque fue una imagen que me encontré. De cómo China tiene todos sus espacios, es una representación gráfica del ecosistema tecnológico en China, y cómo va liderando la frontera tecnológica, ¿no? Entonces ahí están todo lo que hace con baterías, con litio, los drones, los vehículos autónomos, los semiconductores, los smartphones, los robots, sí, cómo está todo entrelazado. Y bueno, se observa que a pesar de la guerra que está enfrentando, pues tu proyección de crecimiento del PIB supera ya ahorita a lo proyectado. Entonces, ahí está esa confrontación hegemónica muy fuerte en la parte tecnológica, porque tiene tiempo que lleva la delantera. ¿Cuáles son los otros paradigmas que incluso les interesa más a los compañeros de Ecuador por el espacio donde están? Es esta construcción de lo comunitario, del buen vivir, ¿no? Que es no poner al capital en el centro de las decisiones económicas y políticas, sino poner a la vida en el centro de las decisiones económicas y políticas. Y para ello se requiere superar esa modernidad antropocéntrica, incorporar epistemologías y conocimientos del sur, adoptar una visión más cosmocéntrica, más de defensa de la vida. Y lo que va apareciendo es
que en muchas de nuestras realidades latinoamericanas va ganando fuerza la economía social y solidaria, las actividades de cooperativas, las discusión de algunos movimientos que dicen no puedo combatir el capitalismo total, pero voy a construir espacios comunitarios en donde estoy, con dinámicas solidarias, con visiones diferentes, y de esa manera van avanzando. Y en ese espacio hay una perspectiva que va modificando. Nosotros, por ejemplo, que estudiamos lo de la informalidad laboral, estamos tratando de cambiar el término a raíz de autores colombianos y hacer más énfasis en las economías populares, y no tanto en la informalidad, las actividades en vía pública, porque cuando uno estudia al sector informal, te encuentras que son sectores que producen, que distribuyen lo que producen, pero que su unidad económica es el hogar, porque en el hogar producen el alimento que salen a vender, el vestido que salen a vender, o en la unidad económica se convierte en el almacén donde guardan cosas de otros vendedores, que son sus ingresos, y entonces son dinámicas de la economía popular. Y esa economía popular es la que mantiene a la región para evitar que caiga en graves crisis, ¿no? Con estos indicadores nada más solitos uno dice, bueno, pues ¿cómo sobrevive América Latina con estos indicadores? Tiene un dinamismo de base que por eso ahora está en disputa varios términos, como también qué significa el Producto Interno Bruto, y entonces está tratando de dejar de utilizar el Producto Interno Bruto como medida sustancial y ver fundamentalmente la crisis. México es un buen laboratorio para el análisis económico y político en los últimos 7 años. Tiene un crecimiento del PIB muy bajo, pero tiene unas políticas distributivas que llaman mucho la atención. México no había podido bajar la pobreza y de 2018 a 2024 baja la pobreza a los niveles que se tenían en 1980. Tampoco es un gran logro porque teníamos gran pobreza ya desde entonces, pero sacar de la pobreza a 11 millones de mexicanos es un elemento importante que tiene que ver con el aumento del salario mínimo, con los programas sociales. Eso es todo, no es suficiente, hay que hacer muchísimas cosas más que se requiere todo un proceso, pero también un cambio de mentalidad. Y esto nos lleva pues a pensar en esos otros paradigmas más afines con nuestra región y que puedan ayudarnos a construir lo que busca muchos movimientos, un mundo en donde quepan todos los mundos, con cada uno con sus caracteres. Y para los compañeros de Ecuador quería recomendarles este libro de Eduardo Aguilar. Nosotros lo tuvimos en el Seminario de Teoría del Desarrollo, me pareció excelente su exposición que tiene sobre la construcción de una teoría general de la economía solidaria. Él es de la Universidad de Monterrey y tiene mucha experiencia con lo que ustedes hacen como líderes comunitarios y de cooperativas en dinámicas muy concretas. Entonces, si les interesa, les paso a los coordinadores del curso el PDF y el contacto o incluso la liga de su presentación que nos hizo, que me pareció muy buena, que les puede ayudar a la parte concreta que ustedes están viendo de cooperativas. Bueno, fue una exposición larga, pero más cortita que la quise hacer. No lo logré mucho, pero creo que tenemos tiempo suficiente
para hacer un intercambio de preguntas, de dudas, de comentarios, de opiniones. Así que adelante. Muchas gracias, estimada Berenice. Pues sí, creo que hay temas que bien se podrían profundizar y bueno, pues sí sería oportuno que con sus participaciones pudiéramos ir avanzando en dudas específicas, en preocupaciones particulares que pudieran tener sobre los temas aquí comentados. ¿Quién quisiera iniciar con alguna participación? Dicen que fue tanto que no se animan. De repente quedaron noqueados con tanta información, pero creo que se vale incluso algunas dudas básicas que pudieran tener sobre temas económicos, sobre el momento actual, que pues ahora se pudieran tratar acá. Buenas noches con todos y todas. Gracias, José Luis, adelante. Eh, bueno, justo escuchando a Berenice, ha sido una reflexión un poco de modelos económicos en el contexto actual en el Ecuador. El día de ayer yo, bueno, veía una entrevista en un medio de comunicación, digamos, masivo y tradicional como es la televisión, que tiene todavía bastante alcance acá, un espacio político de un medio de comunicación justamente de derecha, eh, que a la final, bueno, no es muy afín al gobierno actual, pero había un panel igual de una persona que, por ejemplo, era del sector empresarial del país, una persona justamente del sector extractivista, minero y petrolero, un economista de una universidad pública y, por supuesto, un facilitador, periodista, el cual hacía una pregunta bastante grande, podría decirse, que es cuál es el modelo económico de nuestro gobierno ejecutivo a la final, que de Daniel Noboa. Y claro, bueno, lo cubraban, claro, ellos querían alejarse un poco del neoliberalismo, mencionaban igual tintes ideológicos de derecha autoritaria, a pesar de aparentemente estar en el mismo sector y alineados con políticas neoliberales los panelistas. Eh, Se mencionaba, claro, el modelo económico que se plantea o que se entiende por ser un modelo económico igual dependiente del FMI, que aparentemente y se nota en sus políticas son neoliberales, de achicamiento del Estado, reducción en temas de derechos laborales, etcétera, progresivo. Y bueno, por supuesto, hay una constitución que todavía nos avala y nos abarca derechos ya adquiridos, que lastimosamente parece que se van a perder. De a poco se vienen perdiendo y se van a seguir perdiendo. Pero bueno, el punto era a dónde va el modelo económico del país. Para estos actores que aparentemente son alineados al gobierno, decían, no, no hay una institucionalidad, no hay una base legal jurídica, ni siquiera para ser un país en el cual se puede externalizar la producción de países, digamos, centrales o en desarrollo ya, como puede ser Estados Unidos, Canadá, ni siquiera hay garantías para ser extractivos. Entonces yo me decía, claro, no hay ni siquiera un consenso en, en un gobierno de neoliberalismo con sus sectores empresariales. Y me seguía pensando, ¿por qué pasa esto? No sé si puede ser a la final por el modelo de producción que se piensa desde el Ejecutivo, que a la final parece que estuviéramos, no sé, en los inicios de la democracia en el país, que a la final seguimos, o sea, nuestro Ejecutivo responde a necesidades de un sector primario exportador, que es la corporación igual a la cual pertenece. Y ni siquiera hay un neoliberalismo de Tampoco. explotación del capital Ajá. desde la externalización. No sé cómo lo ve usted, Berenice, si o sea, veo que ni siquiera hay un consenso dentro del empresariado del país para saber a dónde vamos. Ujú. Sí, gracias, José Luis, por tu reflexión. Nuestra clase dominante tiene
intereses diversos, más si observamos que la matriz fuerte de la estructura se dio en la tierra y de ahí la aparición de las oligarquías, ¿no? De las oligarquías que no han desaparecido, sino al contrario se fortalecen con otros componentes. Y sus intereses están más ligados a la tierra, al comercio, a la renta, frente a un sector empresarial más ligado a las actividades manufactureras, que les interesa más la inversión, cierta protección del Estado para poder impulsar. Pero también son determinados por el ambiente mundial, por el comercio mundial. Si hay una gran demanda, como le pasó a Ecuador, de petróleo, de otros de las materias primas que más exportan, y a su vez esa demanda por los cambios tecnológicos que se estaban llevando a cabo tienen altos precios internacionales, pues favorecen esas actividades. Ahí es donde tú encuentras diferencias entre un grupo más vinculado a la oligarquía tradicional o financiera después, frente a los industriales que a lo mejor están interesados en volver a impulsar el mercado interno. Hay un elemento. Otro elemento es que la política económica de Trump está llevando a cambios radicales. El neoliberalismo impulsó el libre comercio y él regresa a las medidas proteccionistas. Este proteccionismo va confrontando lo que hizo la Organización Mundial del Comercio. Por esa vía, si sigue así, pues ya no va a hacer funcionar la OMC. Tendrán que inventar otro organismo que pueda regular esa actividad económica. Y entonces vienen estos elementos que tú señalas. Se está en la búsqueda de qué me favorece como clase dominante mantener mi ganancia, ¿no? Por ejemplo, en el neoliberalismo dijeron, me conviene más comprar todas las mercancías que yo hacerlas, pero perdimos todos nuestros países nuestra planta productiva. Y ahora en situaciones de crisis, pues tenemos que importar todo. Y yo creo que un elemento importante para la actividad que ustedes realizan es dejar sentado que una parte de autonomía para los países es tener resuelta su alimentación. Ya no digo su autosuficiencia alimentaria, porque importamos muchas. Ahora importamos. Y esa actividad agrícola del campo, esa actividad de los campesinos es muy comunitaria, es muy solidaria, estás ahí en una actividad que puede darle seguridad al país, ¿no? Y bueno, te digo, esas disputas las vas a encontrar, depende del grupo económico que representen, y porque apenas están en esa construcción. Ahorita mucho del pensamiento conservador es más la parte ideológica, pero cuando se enfrenten con la realidad estructural, como la disminución de exportaciones, como por más que le haga, China sigue avanzando, o incluso gobiernos, ustedes deben de tener algún porcentaje de comercio con China, no sé, pero toda América del Sur tiene una fuerte presencia en Brasil, en Argentina, en distintos otros países, solamente nosotros no, por estar tan ligados al norte con el Tratado de Libre Comercio. Pero ahí es donde se abren esas diferencias, y lo que hay que mirar es qué efectos tiene la política social, si ha bajado mucho la inversión en educación, si ha bajado mucho la inversión en salud. Por ejemplo, en la etapa neoliberal se apostaba a que la privatización de las pensiones iba a dar mejores pensiones.
Nosotros que analizábamos el fenómeno decíamos, no, es imposible que den mejores pensiones porque todos los trabajadores tienen que comprar ahora su renta vitalicia, tienen que comprar ahora y ese comprar y estar al libre juego del mercado, pues les va a afectar las caídas en bolsa y las caídas. Entonces, todos estos elementos que eran como una ideología de que vamos a estar mejor, pero que en la realidad se fueron perdiendo varios espacios públicos, pues es lo que hay que ir analizando para ir entendiendo por dónde va esa construcción, que se está siguiendo de alguna manera el modelo norteamericano, pero lo que se trata de impulsar o deberían de impulsar ustedes es qué le sirve al país de Ecuador, ¿no? En las condiciones. No sé si alguien más quiera comentar algo. Hay unas preguntas que han llegado. Tenemos a Ismael con la mano levantada. No sé si quieras Ah, participar ahora. por favor, porque no lo veo. Y luego si tenemos alguna pregunta en el chat. Hay Galo Ismael es el que dices, ¿no? Sí, Ujú. Muchas gracias, Berenice. No sé si me escucha. sí, sí, te escucho. Sí, sí. Yo con toda la exposición quería preguntar, y ahora que está vigente todo lo de China, ¿qué tan aplicable es para América Latina de que podamos copiar un poco del modelo chino, ¿no? Y qué repercusiones podría traer eso o qué efecto podría traer en nuestra Latinoamérica? Mira, hay diferencias sustanciales y hay que estudiar bien las realidades nacionales. Yo creo que la parte importante del modelo chino es el énfasis que le dieron a la parte educativa, a la conexión universidades-empresas y que quede muy claro que las empresas son estatales. Tienen inversión extranjera y siguieron procesos productivos de empresas transnacionales, pero eso les da. La población china se queja de la alta disciplina que les impone a los estudiantes, a la sociedad en general, pero al mismo tiempo observan el dinamismo de crecimiento que han tenido. Lo que sigue siendo una incógnita en términos de que conozca más el proceso chino es el uso que están haciendo también de los recursos naturales. Aunque rápidamente han empezado a operar con energías alternativas y demás, pero también son usos de recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo están haciendo ese equilibrio? Y están pensando en sostenibilidad, y con el número de habitantes que hay se van a acabar más rápido el mundo. Y en el caso de América Latina, por ejemplo, se benefició mucho toda la importación que hubo de materiales para construcción, ¿no? Mucho salió de aquí, de América Latina. Y esas posibilidades que han tenido de los avances tecnológicos. Creo que esa parte es muy importante. Nuestros gobiernos no han tenido interés en la inversión en educación. No estamos llegando ni al 1% del PIB como está establecido por la UNESCO para educación universitaria y para hacer innovación. Y ellos siempre funcionaron a través de innovar, ¿no? Mucho se dice desde los años 70 qué tan diferente es el capitalismo norteamericano y latinoamericano del asiático. Y ahí el mismo Japón tenía dinámicas de innovación importantes, donde a sus países que eran satélites de él, les daba tecnología obsoleta y ellos, como Malasia, como Taiwán, como Singapur, lo que hicieron la misma Corea, fue utilizar y readecuar esa tecnología. Y bueno, ahora llama la atención el crecimiento que tiene, por ejemplo, Corea en autos, ¿no?
que también invaden muchos de los mercados latinoamericanos. Y ahí es donde ves las competencias frente a productos norteamericanos. Ya carros de la Ford o ya pocos se ven porque son con otra estructura más mecánica que lo que están haciendo los carros livianos asiáticos. Entonces, esa estructura que tuvo Japón con los tigres, primero con los tigres y luego con los tigrillos, ¿no? Y luego China, de alguna manera, lo copia en el sentido de hacer innovación tecnológica, o sea, capturar esas tecnologías obsoletas, darles una nueva salida, y el uso que tiene, la intensidad que tiene en investigación es impresionante en todos los sectores, y evidentemente que tiene más de 50 años preparándose para dar ese salto, ¿no? Evidentemente. Ahora lo que hay que estudiar es cuál es su concepción de relación con el mundo, qué tipo de hegemonía podría establecer, ¿no? Si va a ser militar, si va a ser cómo, ¿no? Y ahí básicamente a nosotros lo que nos toca es encontrar espacios donde podamos establecer autonomía y que se acorde a nuestra realidad, a nuestros recursos, y hacer mucho énfasis en inversión en educación y en salud, ¿no? Cuando se dice qué es para ti bienestar, yo creo que el principio es contar con salud, ¿no? Es como el elemento sustancial. Si no hay salud, no hay posibilidad de... Y cuando ves que hay personas que todavía hay, por ejemplo, una gran tasa de fallecimientos de niños menores de 5 años, porque no tienen las condiciones básicas necesarias de sobrevivencia, pues bueno, ahí hay una serie de temas que se deben de abordar. Eso es ya como un comentario general, ¿verdad? Espero que te sirva. Muchas gracias. Doris señala que como los gobiernos progresistas en América sin reproducir nuevas formas de dependencia política. Mira, una transformación radical de estructuras de poder no lo han realizado, porque seguimos en el capitalismo. Hay un cambio de prioridades de lo que pueden hacer cuando están en los gobiernos, y que es lo que señalaba hace rato: más inversión pública, más infraestructura para todos, ir haciendo una combinación de mejoras de ingresos salariales con programas sociales que se habían incluso asociado al neoliberalismo, todos los programas asistenciales, pero se observó que si hay una combinación adecuada con incremento salarial y con algunas otras estructuras más públicas para todos, que sean más universales, hay esa disminución de inequidad. Pero no ha habido un arrebato de poder como tal, porque incluso ahí están los sectores dominantes de las economías, pero han tenido que ajustarse a las nuevas reglas si quieren seguir manteniéndose, ¿no? Al menos por eso decía lo de la experiencia mexicana, es sorprendente porque tenemos un sector de clase dominante que está en contra todos los días, y que además son dueños de los medios de comunicación. La otra es esa formación social y política con toda la población, y también aquellos empresarios que les ha ido muy bien, ¿no? Y que quieren mantener esas ganancias ajustándose a las nuevas reglas, como es pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Que es un elemento que caracteriza a toda América Latina. Tiene una baja captación y tiene una alta, eh, eh, un alto número de personas que no quieren pagar impuestos y que son los que tienen más. Entonces, frente a una evasión, una alta evasión y una baja captación. Entonces, muchos de los construcción de aquellos estados de bienestar de los años 30, 50 en Europa,
se hizo a través de los impuestos generales, ¿no? Para crear la base. Y por eso, pues, se puede tener educación pública, gratuita, salud pública en muchos de ellos. Y estas son como bases fundamentales que deberían de perseguir al menos nuestros gobiernos, y no esa mercantilización creciente que tuvimos con los gobiernos más neoliberales, ¿no? Muchas gracias, Berenice. Tenemos a David Ricardo que está levantando la mano, también tiene una intervención. Buenas noches, Berenice. Hola. Yo tenía una consulta. Estábamos revisando un poco de lo que era el PIB, los indicadores, ¿no? De crecimiento de los países. Y ahí me generaba una duda ahí, ¿no? Tradicionalmente estamos acostumbrados a decir, bueno, se incrementó el PIB, se incrementó las ventas y el país creció, ¿no? Pero da la sensación, aquí en el Ecuador y en algunos países de Latinoamérica que he estado, de que si bien es cierto, el PIB crece en algunos países, sin embargo, la pobreza crece, ¿no? Y la desigualdad. Entonces parece como que muchas veces el medidor de esos crecimientos está situado solo a, por ejemplo, a 10 corporaciones que gobiernan, son dueños o grupos económicos que son dueños del país. Entonces decimos, creció la economía, creció el país, pero realmente no es que creció el país. Crecieron 10 grupos, 10 corporaciones. Entonces, desde su punto de vista, ¿usted creería que es necesario evolucionar un poco en la manera como medimos los indicadores, los crecimientos del país? Esa era mi consulta. Gracias. Sí, mira, tu pregunta es muy interesante porque es parte de la discusión que no solamente se está dando en la región, sino en todo el mundo. ¿Qué te está midiendo el PIB? El PIB te está midiendo la producción de bienes y servicios que un país realiza año con año y que comparas un año con otro. Y esa tasa de crecimiento te va a decir qué tanto creces o no, ¿no? El otro problema es cómo distribuyes. Entonces, un país puede crecer mucho y, como tú bien señalas, distribuirlo y se quedan con ese recurso el 1% de la población, que son ahí están concentradas las 10 corporaciones que comandan el país, ¿no? Y eso es lo que se observó en todo el mundo. Ha habido una concentración de la riqueza muy, muy generalizada. Eh, esta discusión la trajo a un economista francés, que es Thomas Piketty, que él empezó a señalar, no solamente hay que medir los ingresos de las personas, sino hay que medir el patrimonio de las personas. Y entonces él lo hizo el ejercicio para Francia y dijo, bueno, a ver, los ingresos crecen y se están distribuyendo mal, pero ¿por qué crece más el decil 10 y por qué todavía crece más que el decil 1? Y entonces se fue a medir cuántas propiedades tenían las personas, esos patrimonios, ¿no? Viviendas, edificios, y ahí, como el catastro, él lo pudo revisar, en nuestros países es cosa negada y sagrada, pudo obtener esa información de registro de propiedad. Patrimonio no solamente son propiedades tangibles, también es ahorros financieros. ¿Cuánto de lo que tú estás invirtiendo, ahorrando, te deja de renta, ¿no? Y esa es parte de tu patrimonio. Entonces, lo que se observó es que el patrimonio tiene también mucho que ver con la familia de origen. Y él pudo encontrar familias de la monarquía francesa que ni con la Revolución Francesa perdieron su riqueza, ¿no? Se mantuvieron ahí y siguen siendo parte de esa clase de dominación. Entonces, es interesante medir la riqueza porque te digo, si yo mido nada más el ingreso, para el caso de México, pues el 1% se puede estar llevando el 30%, pero cuando se mide el patrimonio,
por eso hablé de la riqueza financiera, llegan como hasta el 80%, o sea, vean toda la concentración que tienen ahí. Bueno, entonces esto ha llevado a decir, bueno, el PIB ya no sirve para medir más que cómo crece en la producción, pero no tanto cómo se distribuye. Y de ahí empezaron a surgir los índices de Gini, los índices para ver si un país se acerca más al 1, es que tiene muy mala distribución. Y bueno, ahora se está pensando en cómo medimos. Y entonces están hablando de otros indicadores por bienestar. Con eso que la población, que el país logra que haya menos pobreza, que haya más ingresos, y entonces empieza a dejar de ser importante nada más. Todavía no se llega con qué se sustituye, pero hay una amplia discusión, ¿no? De que no es suficiente, porque no te está diciendo más que cómo crece, no cómo se distribuye, y menos, ahí es donde se ve la alta concentración. Bien. Sí, pues muchas gracias. En el chat tenemos una pregunta que nos hace Doris Cárdenas y dice, ¿cómo los gobiernos progresistas en América Latina han logrado transformar las estructuras de poder históricas sin producir nuevas formas de dependencia política? Ricardo ya la había contestado. Ah, Sí, perdón, muchas gracias. Sí. La tomé, hice un comentario sobre ella. perdón. No sé si hay algo más. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Los compañeros que están aquí en la sala guardan sus preguntas para cuando nos veamos en clase. Que todo esto que vimos ahora así en una hora, lo vamos a ver con calma. Para terminar, Ricardo, cuéntame, ¿ya terminaron ahora el diplomado o cómo van? Porque ya me quedé con esa duda de que si yo inauguraba y luego ya no pude, ya no supe. Sí, no, bueno, de hecho, estamos agotando el día de hoy la primera unidad del diplomado, pero es la Ah, primera de 6. ya. Entonces, bueno, todavía tenemos un largo camino por delante. Eh, claro que esta unidad fue la que dedicamos a, pues, a revisar aspectos generales de la realidad de América Latina y el Caribe, desde aspectos políticos, ahora económicos y bueno, ya a partir de la segunda unidad es que vamos a entrar a revisar de manera mucho más específica los temas vinculados con la economía popular, social y solidaria, el tema de algunas cuestiones conceptuales, para después entrar de lleno al tema de cooperativismo, que va a ser el eje de los trabajos del resto del diplomado, ¿no? Entonces, pues sí, hasta ahorita vamos en esta fase de aspectos generales y creo que está siendo muy ilustrativo todo lo que nos comentas precisamente para dejarnos un panorama general sobre la economía de la región. Digo, la verdad es que a mí me pareció particularmente interesante que hayas colado en la reflexión precisamente esta reflexión, ¿no? Sobre la economía popular. No sé si habría algo que nos pudieras ampliar un poco al respecto, ya con miras a ir cerrando la sesión. Tenemos unos 15 minutos más para terminar, sobre estas alternativas como la economía popular, el cooperativismo, se están constituyendo en alternativas en la región. ¿Cuál sería tu perspectiva al respecto? Mira, te digo que desde que he hecho trabajo de campo sobre empleo informal, me di cuenta de sus características, la presencia de esta unidad económica de los hogares, ¿no? Y para explicarlo mejor, la dinámica de las economías las personas pueden ubicarse en la unidad económica de las empresas como trabajadores, en la unidad económica de las instituciones, donde está también el sector gobierno, y en la unidad económica de los hogares, porque y ahí utilizan sus activos propios, ¿no? No hay una relación capital-trabajo.
esta parte también es importante porque se ha detenido el dinamismo de la creación de trabajo asalariado en todo el mundo y empieza a crecer más el trabajo por cuenta propia, el trabajo independiente. Y más lo aceleró también la pandemia, el trabajo a distancia, el trabajo por contrato, el por contrato corto. Y entonces, cuando ves los indicadores macro, dices cómo se sostiene un país con esos niveles de pobreza, demás. Y cuando empiezas a mirar ese dinamismo, pues te das cuenta del dinamismo de la economía popular, porque sostienen al mercado interno, porque un asalariado con su ingreso, si no tiene servicios de comedor, y si no se lleva comida al trabajo, no puede salir a meterse al restaurante de enfrente, más trabaja en Polanco, en la zona rosa o en lugares de alto consumo. Y entonces llegan sectores de la economía popular y hacen sus autos con comida, con servicios, y esto va dinamizando que ese ingreso bajo del asalariado le permita sobrevivir y llegar a la siguiente quincena, y al de la economía popular tener un ingreso. Y yo, que estuvimos trabajando en toda la tercera, pensaba que muchas de los textiles que vendían eran importados, incluso porque sé que llega mucha producción de China. Incluso hay comerciantes que tienen ya pagan un contenedor, 2 contenedores con productos que van a vender en vía pública. Pero no, me encontré sectores donde había talleres y el empresario informal me decía, yo sostengo 20 familias. Trabajan conmigo 20 familias que hacen estos pantalones. Porque yo decía, bueno, ¿por qué un pantalón de mezclilla de 100 pesos a lo mejor es robado o algo? No, 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 es toda una producción artesanal doméstica, ¿no? Entonces, eso no lo estamos contando. ¿Qué está pasando en la economía popular? Y luego tienen una serie de instituciones informales, de préstamos, de dinámicas. Y luego ahí hay otras especies de cooperativas cuando hacen autoconstrucción de sus viviendas, todo este tipo de cuestiones. Y por eso es importante irlo catalogando y viendo cuál es el espacio, más o menos es como, puede ser 1/3 de las economías nacionales, lo que es la economía popular. Y se identificaba como la informalidad, el sector informal. Entonces dijimos, está más asociado. Y un autor que hace una excelente reflexión de la creación de valor, de lo que hace la economía popular, es un colombiano, que se me acaba de ir su apellido, pero te lo pongo después en un correo, que me parece importante que revisen también ese libro. Aquí en clase lo vamos a revisar en este momento, porque es muy claro en esa conceptualización. Ahora, ahorita que está la Conferencia Nacional de la Mujer de América Latina y el Caribe, me ha tocado presenciar exposiciones de mujeres campesinas. Precisamente ayer me llamó la atención una campesina de 70 años de Perú, que trabaja en la sierra andina y que hicieron toda una recuperación de producción de productos de maíz, de más, otros granos, de papa, no te hablaba de la papa, pero al mismo tiempo el manejo y el trabajo que hacen, hace una reconstrucción de la tierra, porque decía, ya se fue. No sé si me sigues escuchando, Ricardo, o Sí, hubo sí. un corto. No, no, Lo que eh, y lo hacen a través de cooperativas de mujeres, ¿no? Entonces ellas decían, nos quedamos sola porque los hombres se fueron, migraron, los hijos migraron. Nosotros jefes de familia asignada y campesinos, y ese fue el único recurso.
Pero así como Perú presentó sus ejemplos, República Dominicana, Trinidad, Tobago, todas mujeres racializadas, pero que encontraron en estos espacios dinámicas muy importantes. Entonces yo creo que hay un campo de estudio impresionante porque lo están haciendo, pero a veces no lo tenemos registrado todo lo que están haciendo, y por eso les decía, y también a ustedes los invito, a que se sumen. Hay varias sesiones básicamente en un lugar que se llama el Pabellón de los Cuidados, donde hay este tipo de actividades informales, pero las están transmitiendo. Entonces te voy a pasar la liga para que de aquí al viernes al menos se sumen alguna que les interesa, porque ahí están hablando mucho de economía popular y sobre feminismo, claro. Claro. José Luis ha vuelto a levantar la mano. Adelante, José Luis, por favor. Sí. Justamente solo quería acotar quizás, recuerdo en este momento un investigador de la Universidad de Leeds, que justo es mexicano, se llama León, pero no me acuerdo el apellido. Él trabaja justamente economías populares también, no sé si quizás has escuchado, me imagino que sí. Él desde allá hizo un recopilatorio igual a nivel latinoamericano, también de Ecuador, de Brasil, obviamente de México, en el cual también aglomeró prácticas y dinámicas sociales de varias regiones, y de acá de Ecuador tomó un caso justamente de mi ciudad. Tuve la colaboración bueno, o sea, participé dentro del repositorio de León. Y en cambio acá veíamos que, bueno, hay economías populares dentro de mercados populares justamente, y lo que veíamos, la relación ahí eh, de capital-trabajo, es que al existir tejidos sociales que son no muy extensos, se puede redistribuir igual el capital, es decir, no se piensa en la racionalización de acumulación igual. Pero esto, ¿por qué se daba? Por justamente eh, los vínculos fuertes que tejen en lo social aquí, por los afectos, por las relaciones de Es que parentesco, aquí ha estado, mamá. Aquí ha justamente estado por, media muerta, ya le acabé. sí, justamente por esos temas, y me acordé justo hablando del tema, quería como que acotar al ¿Cuál? compañero León, no sé si me hace acuerdo del apellido. Eh, no, mira, aquí, incluso aquí en el instituto tenemos un investigador, Boris Marañón, que también hace estudios sobre economía social. Pero no sé aquí de quién te refieres, pero les puedo mandar una lista de las personas, de las. Berenice, ahora sí, no sé si hubiera alguna otra participación ya para ir cerrando nuestra sesión de hoy. ¿Alguien que quisiera hacer algún comentario final? Bueno, pues al parecer no es el caso, y entonces, bueno, pues aprovecharíamos entonces para agradecer a la doctora Berenice Ramírez su participación en esta sesión. Creo que hay pues varios temas que se quedan ahí como, evidentemente como trabajo a futuro, para seguir reflexionando. Ella nos ha hecho favor de compartirnos también unas lecturas que están ya subidas en plataforma, que pueden revisar y que pueden profundizar pues algunos de los temas acá expuestos. Y bueno, pues esperemos que a través de esas lecturas y también de los temas que vamos a seguir revisando en adelante, como lo comenté, bueno, con esto estamos cerrando la primera unidad del diplomado, pero bueno, a partir del próximo jueves estaremos iniciando con nuevos temas y también con la oportunidad de ir profundizando algunos de los tratados hasta el momento. Así que los esperamos a la próxima sesión del jueves, y por lo pronto, pues nuevamente, doctora Berenice, muchísimas gracias por haberte unido a la sesión, y esperemos pronto volver a saludarte. Un gusto. Muchas gracias, Ricardo. Muchas Gracias, gracias, buenas noches, que Antonio, estén que no bien nos todos conocíamos. y todas.
Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias.